9 de febrero de 2020, los talibanes y Estados Unidos firman un histórico acuerdo en Doha. En él se prevé una retirada completa de las tropas extranjeras para mayo de 2021 y los talibanes se comprometen a negociar con el gobierno afgano y a reducir los actos violentos. Comienzan las primeras negociaciones de paz directas entre los insurgentes y el gobierno afgano, aunque la violencia continúa y se multiplican los atentados contra periodistas, jueces, médicos y miembros de la sociedad civil. El 1 de mayo de 2021 empieza de manera oficial la partida de los últimos 2.500 soldados estadounidenses en Afganistán y 7.000 de la OTAN. Apenas comienza la retirada, estallan combates entre los talibanes y el ejército afgano en el sur. En el norte, los talibanes conquistan el distrito de Burqa, provincia de Baghlan. El 2 de julio, las tropas de la OTAN y Estados Unidos se retiraron de la base aérea de Bagram. Unos días más tarde, el presidente Joe Biden anuncia que la retirada de las tropas concluirá el 31 de agosto. El avance talibán se acelera. El 6 de agosto, los talibanes conquistan su primera capital provincial, Sarang, en el suroeste del país, y el 8, Kunduz, la gran ciudad del norte. El 12 del mismo mes, Washington y Londres anuncian el envío de miles de soldados a Kabul para evacuar a sus ciudadanos. En 2 días, los talibanes toman Kandahar, la segunda ciudad del país, Lashkar Gah, Pul y Alam, a 50 kilómetros de la capital Kabul, y Mazar-i-Sharif, el último bastión del norte, que seguía bajo control del gobierno. El 15 de agosto, los talibanes toman Kabul. El presidente Ashraf Ghani huye y los insurgentes entran sin violencia en el palacio presidencial. La caída de Kabul provoca el pánico en la capital. Miles de personas acuden al aeropuerto con la esperanza de poder escapar, mientras los países occidentales organizan la evacuación de sus ciudadanos y de personas bajo su protección. La zona verde, que alberga embajadas y organizaciones internacionales, luce desierta y ahora es patrullada por talibanes armados. El presidente de Afganistán abandonó el país. El mandatario Ashraf Ghani salió el domingo de Afganistán ante el avance de los talibanes que se encuentran a las puertas de la capital, Kabul. El expresidente ha salido de Afganistán, abandonando a la gente en esta situación. Que Dios lo juzgue y el pueblo lo juzgará también. Los talibanes rodearon Kabul luego de una ofensiva relámpago contra las fuerzas gubernamentales, que demostraron ser incapaces de controlar zonas sin el apoyo militar estadounidense. Si completan la toma de Kabul, el grupo radical islámico volverá al poder 2 décadas después de haber sido derrocado por Estados Unidos, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Caos en el aeropuerto de Kabul. Cientos de personas se refugiaron el lunes en la terminal de la capital afgana, invadieron la pista de despegue y se abalanzaron sobre los aviones. Todos intentan abandonar el país, luego que los talibanes retomaran el poder. Temen que instauren el mismo régimen fundamentalista que imperó cuando dirigieron Afganistán entre 1996 y 2001. En medio del tumulto, las tropas estadounidenses que garantizan la seguridad en el aeropuerto mataron a 2 hombres armados en el lugar y todos los vuelos comerciales fueron anulados. Washington envió 6.000 militares para evacuar a unos 30.000 diplomáticos norteamericanos y a ciudadanos afganos que cooperaron con Estados Unidos y que temen ahora represalias de los talibanes. Diplomáticos de otros países ya abandonaron Kabul el fin de semana. Pánico en Kabul. Miles de personas desesperadas acudieron el lunes al aeropuerto de la capital afgana, que pasó a estar controlada por los talibanes. Una marea humana se precipitó hacia lo que es la única salida del país para intentar escapar del nuevo régimen que promete establecer el movimiento islamista radical, de regreso al poder después de 20 años de guerra. Las tropas estadounidenses hicieron disparos al aire para controlar a la multitud y la autoridad aeroportuaria anunció la cancelación de los vuelos comerciales, pidiendo también evitar el sobrevuelo de Afganistán.
Washington envió 6.000 soldados al aeropuerto para evacuar al personal de la embajada y afganos que los apoyaron como intérpretes o en otras funciones. Muchos otros diplomáticos y extranjeros fueron evacuados apresuradamente el domingo y otros esperaban hacerlo en las próximas horas. Las calles de Kabul eran patrulladas en gran parte por talibanes armados, en particular en la zona verde, antes ultrafortificada, que alberga las embajadas y las organizaciones internacionales. China fue el primer país que dijo el lunes querer mantener relaciones amistosas con los talibanes. Los talibanes han expresado que quieren desarrollar buenas relaciones con China, que esperan que China participe en la reconstrucción y el desarrollo de Afganistán, y que nunca permitirán que ninguna fuerza use el territorio afgano para poner en peligro a China. Celebramos esto. Los talibanes clamaron victoria en Afganistán. Los insurgentes entraron el domingo al Palacio de Gobierno en la capital, Kabul, horas después de que el presidente Ashraf Ghani huyera al extranjero. El mandatario reconoció en Facebook que los talibanes ganaron y que abandonó el país para evitar un baño de sangre. Ghani no precisó dónde se encuentra, pero según el canal afgano Tolo News, estaría en Tayikistán. En apenas 10 días, los talibanes tomaron el control de casi todo Afganistán. El movimiento islamista radical había comenzado una ofensiva en mayo, aprovechando el inicio de la retirada de las tropas estadounidenses y extranjera. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, una coalición liderada por Estados Unidos había permanecido por 20 años en Afganistán, equipando y financiando al ejército afgano con decenas de miles de millones de dólares. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken aseguró que la caída de Kabul no es como la de Saigón, aludiendo a la pérdida de la capital vietnamita en 1975. No obstante, Washington y sus aliados occidentales han tenido que evacuar sus embajadas y enviaron militares adicionales para resguardar el aeropuerto. Conforme avanzaba el día, el pánico se fue apoderando de la capital, con tiendas cerradas, largas filas en los bancos y miles de policías y otros miembros de las fuerzas de seguridad abandonando sus puestos y sus uniformes. Los talibanes impusieron una versión estricta del Islam cuando gobernaron Afganistán de 1996 a 2001. Actualmente tratan de dar una imagen más moderada y prometieron que si volvían al poder respetarían los derechos humanos, aunque en las zonas recientemente conquistadas ya han sido acusados de asesinatos, decapitaciones o secuestros de adolescentes para cazarlas a la fuerza. El presidente Joe Biden defendió el lunes la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán a pesar de numerosas críticas luego de haber liderado una intervención en ese país durante 20 años. Las tropas estadounidenses no pueden ni deben luchar en una guerra y morir en una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar por sí mismas. Durante el mensaje a la nación pronunciado desde la Casa Blanca, Biden reconoció que el gobierno afgano cayó más rápido de lo que había anticipado. El discurso era esperado con impaciencia tras el silencio ante los acontecimientos de los últimos días. Si Afganistán no puede montar ninguna resistencia contra los talibanes ahora, no hay posibilidad de que un año más, 5 años más o 20 años más de botas militares estadounidenses en el terreno hayan hecho alguna diferencia. Biden reiteró que el objetivo de su país siempre fue la prevención de ataques terroristas en suelo estadounidense y aseguró que Washington continuará actuando de esa forma. Hemos desarrollado el contraterrorismo sobre la creciente capacidad que nos permitiría mantener nuestros ojos firmemente fijos en las amenazas directas a Estados Unidos en la región y actuar con rapidez y decisión si es necesario. Ante el caos reinante, Biden también amenazó a los talibanes con represalias rápidas y contundentes si interrumpen las operaciones de evacuación en el aeropuerto de Kabul. Aseguró además que su gobierno alzará la voz sobre los derechos de las mujeres ante el regreso del mandato talibán. Los talibanes celebran su victoria en Afganistán. En un video en redes sociales, Abdul Ghani Baradar, cofundador del movimiento islamista radical, exhortó a sus hombres a comportarse de forma disciplinada. Ahora es el momento de probar y demostrar.
Ahora tenemos que mostrar y tratar de descubrir cómo podemos servir a nuestra nación y garantizar la seguridad, el bienestar y la satisfacción por una vida pacífica en el futuro. El Mullah Baradar era el jefe militar de los talibanes cuando fue arrestado en 2010 en la ciudad pakistaní de Karachi. Fue liberado en 2018 especialmente por la presión de Washington. Como jefe de la oficina política ubicada en Qatar, llevó las negociaciones con los estadounidenses que condujeron a la retirada de las fuerzas extranjeras de Afganistán. Desde mayo, los talibanes han encadenado una serie de victorias que se intensificaron en los últimos 10 días y que terminaron el domingo con la entrada en Kabul 20 años después de haber sido expulsados por una coalición encabezada por Estados Unidos. El expresidente de Afganistán, Ashraf Ghani, quien huyó a Emiratos Árabes Unidos por la avanzada de los talibanes, dijo el miércoles que quiere volver a su país. El exmandatario publicó en Facebook un video en el que dijo apoyar las conversaciones que su predecesor Hamid Karzai sostiene con responsables talibanes. Al final tengo un mensaje importante para ustedes. No tengo ninguna intención de escapar y permanecer en el exilio. Por ahora estoy en los Emiratos Árabes Unidos para evitar el baño de sangre y el caos. Estoy actualmente en negociaciones para volver a Afganistán. Los talibanes que buscan formar un gobierno dijeron que perdonarían a todos los antiguos responsables gubernamentales, por lo que no era necesario que nadie abandone el país. Mientras tanto, la vida empieza a recuperar su ritmo en Kabul pese al miedo. La capital afgana permanecía tranquila el miércoles con administraciones y comercios cerrados por una importante fiesta religiosa. Sin embargo, muchos afganos seguían congregados frente a las embajadas a raíz de los rumores sobre la posibilidad de obtener un visado o el asilo. Los talibanes prometieron respetar los derechos humanos buscando mostrarse más moderados, en comparación con su primer mandato, para obtener el reconocimiento de gobiernos extranjeros. China se dijo dispuesta a mantener relaciones amistosas y Rusia consideró que las garantías iniciales dadas por el movimiento son una señal positiva. Irán y Turquía también saludaron los mensajes. Sin embargo, países occidentales advirtieron que los juzgarán por sus actos y continuaron las evacuaciones de sus diplomáticos y de los afganos que trabajaron con ellos. La operación de evacuación de Kabul, capital de Afganistán, continuaba el sábado en condiciones caóticas. Afganos y extranjeros buscan huir del país que cayó en manos de los talibanes. Unos 6.000 militares estadounidenses fuertemente armados controlan el aeropuerto de Kabul y dirigen las operaciones de control del tráfico aéreo, mientras que los talibanes patrullan las calles circundantes, impidiendo que muchos afganos lleguen al congestionado aeropuerto. La Embajada de Estados Unidos en Afganistán pidió el sábado a los ciudadanos que eviten viajar al aeropuerto debido a posibles amenazas a la seguridad. El gobierno estadounidense, que preveía evacuar más de 30.000 personas a través de sus bases en Kuwait y Qatar, ya sacó a más de 13.000 personas desde el 14 de agosto. El presidente Joe Biden fijó el 31 de agosto como plazo para completar la retirada completa de tropas de Afganistán, pero advirtió que podría extenderse para continuar la evacuación. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, consideró imposible evacuar a todos los colaboradores afganos para la fecha fijada por Biden y lamentó las medidas de seguridad tomadas por Estados Unidos, que quiere sacar a 60.000 personas para fin de mes.
Los talibanes advirtieron el lunes a Estados Unidos y sus aliados que se exponen a consecuencias si retrasan su retirada de Afganistán, prevista para el 31 de agosto. Suhail Shaheen, un portavoz talibán, declaró al canal británico Sky News que si Washington o Londres piden más tiempo para continuar con las evacuaciones, la respuesta será no, porque significaría prolongar la ocupación. El pronunciamiento tiene lugar luego de que el presidente estadounidense Joe Biden entreabriera la posibilidad de mantener las tropas más allá del fin de agosto para seguir con la evacuación, y que el Reino Unido anunciara su intención de hacer un pedido en ese sentido al G7. Los talibanes indicaron además que no anunciarán la constitución de un nuevo gobierno mientras haya soldados de Estados Unidos en el país. Desde que tomaron el poder en Afganistán el 15 de agosto, los talibanes intentan convencer a la población de que su régimen será menos brutal que el anterior, entre 1996 y 2001. Pero sus promesas no detienen la voluntad de miles que se agolpan en el aeropuerto de la capital para huir del país. Estados Unidos ya evacuó a unas 42.000 personas desde Kabul y otros países trasladaron a miles más. Pero en los últimos días, algunos jerarcas han advertido que será imposible evacuar a todas las personas antes del 31 de agosto. Mientras tanto, la ciudad de Kabul registra una cierta calma, mientras los combatientes talibanes patrullan sus calles y vigilan desde puestos de control. Crece la ansiedad entre los afganos que buscan salir de su país. Miles de personas se agolpan desde hace días a las puertas del aeropuerto de Kabul, custodiado por más de 6.000 soldados de Estados Unidos, con la esperanza de tomar uno de los vuelos fletados por los países occidentales. Las operaciones se intensificaron en las últimas horas, en las que el presidente estadounidense Joe Biden descartó prolongar más allá del 31 de agosto la presencia militar en Afganistán. Varios países aliados han advertido que no se podría evacuar a todo el mundo antes de esa fecha. Hemos planteado a nuestros amigos y socios estadounidenses dos aspectos particulares. Primero, la necesidad de asegurar el aeropuerto durante el tiempo que sea necesario para completar las operaciones y asegurar un acceso justo y equitativo al aeropuerto para todos los nacionales con derecho a evacuación. Muchos afganos temen que los talibanes instauren el mismo régimen fundamentalista que cuando gobernaron entre 1996 y 2001, especialmente brutal para las mujeres. Los talibanes hicieron muchas crueldades en el pasado, así que les tienen miedo y cubren las fotos con pinturas para ocultar los labios para que los talibanes no vuelvan a cometer crueldades. Mientras muchos se van, otros ven la oportunidad de volver a sus tierras. En un puesto fronterizo en Pakistán, afganos refugiados desde hace años esperan para regresar a su país, porque estiman que los talibanes trajeron consigo lo que ellos más anhelaban, la paz. Ahora se ha restablecido la paz y estamos felices de regresar a nuestro hogar. Es mucho mejor regresar y establecerse allí. Los islamistas se esfuerzan en presentarse como más moderados. En algunos lugares han segregado a hombres y mujeres en el trabajo o en la escuela. Nuestros líderes nos han aconsejado que seamos amables con la gente, así que tenemos la misma actitud que nos aconsejan los mayores. Hacemos lo que nos dijeron, estamos muy contentos con la gente, con los ancianos, los respetamos y nos ocupamos de los niños. Los talibanes aún no han formado gobierno, ya que dicen esperar a la salida de las tropas extranjeras. Pero saben que deben apoyarse en las estructuras administrativas existentes, ya que no cuentan con el bagaje necesario para gobernar solos y sobre todo reactivar una economía devastada por la guerra y muy dependiente de la ayuda internacional. El atentado que tuvo lugar el jueves en el exterior del aeropuerto de Kabul dejó entre 13 y 20 fallecidos y unos 50 heridos, indicó a la France Press el principal portavoz de los talibanes. Poco antes, Zabihullah Mujahid había condenado con firmeza en Twitter los ataques. Por su parte, el Pentágono informó que 12 militares estadounidenses murieron y 15 resultaron heridos en el ataque.
El jueves, poco antes de la puesta del sol, 2 explosiones golpearon la zona próxima al aeropuerto de Kabul, controlado por soldados estadounidenses. Una se produjo cerca de Abbey Gate, una de las puertas de acceso al aeropuerto, y la otra cerca del Hotel Barón, a 200 metros de distancia. El doble atentado tuvo lugar en zonas atestadas de personas desde hace días por la gigantesca operación de evacuación de afganos y extranjeros tras la toma de poder de los talibanes a mediados de agosto. Antes del ataque, Estados Unidos y otros aliados de la coalición habían advertido que, según informes de inteligencia, el brazo afgano del grupo yihadista Estado Islámico, el Estado Islámico Khorasan, estaba planeando ataques suicidas en el aeropuerto. Desde el 14 de agosto, los vuelos de evacuación han sacado del país a cerca de 100.000 personas, entre afganos y extranjeros. Pero miles todavía esperan poder salir de Afganistán. El presidente estadounidense Joe Biden lanzó una advertencia contra los autores de los atentados suicidas que el jueves mataron a 13 militares estadounidenses en Kabul. Para aquellos que llevaron a cabo este ataque, así como para cualquiera que desee daño a Estados Unidos, sepan esto: no perdonaremos, no olvidaremos, los perseguiremos y les haremos pagar. El mandatario ofreció un solemne discurso a la nación desde la Casa Blanca luego de que el grupo yihadista Estado Islámico se atribuyera el atentado cerca del aeropuerto de Kabul y aseguró que Estados Unidos responderá con fuerza y precisión. Biden confirmó también que la misión de evacuación de Kabul continuará hasta el próximo martes 31 de agosto, fecha en que se prevé la retirada final de las tropas militares estadounidenses. Estos terroristas del grupo Estado Islámico no ganarán. Rescataremos a los estadounidenses allí. Sacaremos a nuestros aliados afganos y nuestra misión continuará. Estados Unidos no será intimidado. 2 explosiones golpearon la zona próxima al aeropuerto de Kabul, según el Pentágono. Una explosión se produjo cerca de Abbey Gate, una de las puertas de acceso al aeropuerto. La otra fue cerca del Hotel Barón a 200 metros de distancia. Biden dijo además no tener indicios de que los talibanes se confabularan con los militares del Estado Islámico para realizar el mortal atentado. Según reportes, el grupo Estado Islámico Khorasan, el brazo afgano de la organización yihadista, es rival de los talibanes también. El ejército de Estados Unidos se retiró el lunes de Afganistán. La salida militar terminó antes del 31 de agosto, fecha fijada por el presidente Joe Biden. Estoy aquí para anunciar el fin de nuestra retirada de Afganistán y de la misión militar para evacuar a ciudadanos estadounidenses, ciudadanos de terceros países y afganos vulnerables. El último C-17 despegó del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai esta tarde a las 3:29 hora del este, y el último avión tripulado ahora está saliendo del espacio aéreo de Afganistán. Tras el anuncio, los talibanes que controlan Afganistán se congratularon en Twitter y afirmaron haber hecho historia a 20 años de la ocupación estadounidense. En Kabul hubo fuegos artificiales y disparos a manera de festejo. Luego de que los talibanes tomaron Kabul el 15 de agosto, los países occidentales se vieron obligados a evacuar a sus ciudadanos y afganos que podían ser objeto de represalias por haber trabajado para las fuerzas extranjeras. Desde el 14 de agosto, aviones de Estados Unidos y sus aliados han evacuado a más de 123,000 civiles, pero Washington admitió no haber podido sacar a todas las personas que quería de suelo afgano. Hay mucha angustia asociada con esta partida, no sacamos a todos los que queríamos sacar, pero creo que si nos hubiéramos quedado otros 10 días tampoco habríamos sacado a todos los que queríamos, y todavía habría personas que se habrían sentido decepcionadas con eso. Es una situación difícil. Las evacuaciones se complicaron por un atentado suicida el 26 de agosto en el aeropuerto de Kabul, reivindicado por el brazo local del grupo Estado Islámico, que causó más de 100 muertos, entre ellos 13 militares estadounidenses. Y nuevamente el lunes, varios cohetes fueron disparados contra la terminal aérea en la capital afgana. El grupo yihadista Estado Islámico del Khorasan reivindicó estos ataques también. Antes del anuncio de Estados Unidos, 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU aprobaron una resolución para pedir a los talibanes cumplir su compromiso de garantizar la salida segura de afganos y extranjeros de Afganistán. Solo China y Rusia se abstuvieron.
No podemos llevar por aire a un país entero a un lugar seguro. Este es el momento en que la diplomacia debe intensificarse. La semana pasada los talibanes se comprometieron a una travesía segura y la libertad de viajar de afganos y extranjeros. Y al aprobar esta resolución, el Consejo de Seguridad ha mostrado que el mundo espera que los talibanes cumplan estas promesas hoy, mañana y después del 31 de agosto. Las fuerzas estadounidenses entraron a Afganistán el 7 de octubre de 2001 para sacar del poder a los talibanes, por su rechazo a entregar al jefe de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, tras los atentados del 11 de septiembre. 2 décadas después, los talibanes se beneficiaron de la retirada progresiva de las tropas de Estados Unidos en los últimos meses. Un desfile triunfal. Los talibanes no ocultaron su alegría el martes al quedarse con el control del aeropuerto de Kabul, tras la retirada de los últimos soldados estadounidenses. Tenemos un mensaje para cualquier posible invasor. Cualquiera que mire a Afganistán con malas intenciones enfrentará lo que Estados Unidos ha enfrentado hoy. En el interior del complejo había decenas de aviones y helicópteros que Washington había dado al ejército regular afgano, después de que las tropas de Estados Unidos los destruyeran antes de irse. La imagen del último soldado estadounidense saliendo de Afganistán puso fin a 20 años de una guerra devastadora y abrió un nuevo capítulo marcado por la incertidumbre. Según un estudio de la Universidad Brown, Estados Unidos ha registrado 2.500 bajas y ha tenido que pagar una factura de 2,3 billones de dólares en estas 2 décadas. Por su parte, el movimiento islamista hereda un país devastado a pesar de los miles de millones invertidos por Estados Unidos y enfrentado a una pobreza extrema, la sequía y la amenaza de los yihadistas del grupo Estado Islámico Khorasan. Los islamistas se han esforzado en dar una imagen conciliadora y abierta y prometieron no vengarse de las personas que trabajaron con el gobierno precedente. También afirmaron en estos días que anunciarían la composición de un nuevo ejecutivo una vez que se completara la retirada de las fuerzas extranjeras. Decenas de mujeres llevaron a cabo una manifestación inusual el jueves en Afganistán. Bajo el grito de "No tenemos miedo, estamos unidas", reivindicaron su derecho a trabajar bajo el nuevo régimen talibán y reclamaron participación en el nuevo ejecutivo. Los derechos y los últimos logros para las mujeres por los cuales trabajamos y luchamos durante más de 20 años no deben ser ignorados. Nuestro reclamo a la comunidad internacional es que respondan a las demandas de las mujeres y que se escuche la voz de todas y cada una de las mujeres afganas en todo el mundo. La protesta tuvo lugar en la localidad de Herat, capital cosmopolita del oeste de Afganistán, mientras los talibanes se preparan para formar un nuevo gobierno en el país, pocos días después de la salida de las fuerzas de Estados Unidos. Este tipo de manifestación es algo inédito para los talibanes, que durante su régimen anterior, entre 1996 y 2001, reprimían sin piedad cualquier oposición. Ese periodo estuvo marcado por una aplicación estricta de la ley islámica y las mujeres desaparecieron del espacio público afgano. Los talibanes dijeron el lunes que capturaron el valle de Panjshir y que ahora controlan todo Afganistán. En una rueda de prensa en Kabul, el vocero de los talibanes advirtió contra nuevos intentos de insurgencia y llamó a los antiguos efectivos de las Fuerzas Armadas a integrarse en las tropas de su régimen. El Emirato Islámico de Afganistán es extremadamente sensible a cualquiera en cualquier parte del país que recurra a disturbios, a la inseguridad o acciones que conduzcan a la guerra. Nadie estará autorizado a actuar contra el gobierno de Afganistán, el pueblo o nuestros intereses. El Valle, bastión histórico antitalibán, alberga el Frente Nacional de Resistencia. El lugar se hizo famoso a finales de los años 1980 por el legendario comandante Ahmed Shah Massoud, antes de su asesinato por Al-Qaeda en 2001. Ahora el jefe de la resistencia es su hijo, Ahmad Massoud,
quien respondió al anuncio de los talibanes llamando a levantarse por la dignidad, la libertad y la prosperidad de Afganistán. El Frente de Resistencia asegura que retiene posiciones estratégicas en la zona y que continúa con su lucha. Los talibanes anunciaron el martes a los principales ministerios de su gobierno que estará dirigido por Mohammad Hassan Akhund, próximo al Mullah Omar, fundador del movimiento. El cofundador de los talibanes, Abdul Ghani Baradar, fue nombrado como número 2 del régimen, mientras que el Mullah Yaqub, hijo del Mullah Omar, será ministro de Defensa, y Sirajuddin Haqqani, líder de la red que lleva su nombre, estará a cargo de la cartera del Interior. No todas las carteras han sido anunciadas todavía. Algunos puestos de los ministerios, directores y los diputados siguen vacantes. Los esfuerzos continúan para cubrirlos. Los esfuerzos han sido hechos también para atraer a personas de diferentes regiones de todo el país para que ocupen un rol. Pasó un mes desde que los talibanes ingresaron a Kabul, completando el control de todo Afganistán tras una ofensiva militar relámpago que había empezado en mayo, en paralelo con la retirada de las tropas extranjeras. En la capital afgana, muchos habitantes consideran que la seguridad mejoró, pero se preocupan por su futuro económico. Para las mujeres, la incertidumbre es mayor. Temen que el país reviva lo ocurrido entre los años 1996 y 2001, cuando los talibanes gobernaron según una aplicación estricta de la Sharia, la ley islámica. Entonces, las mujeres no estaban autorizadas a estudiar ni trabajar, y también les estaba prohibido practicar deportes o asistir a eventos deportivos. Aunque los talibanes se comprometieron a imponer un nuevo régimen menos brutal y rigorista que el de los años 90, ya reprimieron y prohibieron manifestaciones en grandes ciudades del país. En ellas había numerosas mujeres que exigían poder seguir trabajando. El país se encuentra prácticamente paralizado a nivel económico, sobre todo por la interrupción de los flujos financieros desde el extranjero, imprescindibles para un país devastado después de más de 40 años de guerra, a lo que se suman duras sequías y la pandemia de COVID-19. Además, durante el gobierno del expresidente Ashraf Ghani, la corrupción fue endémica y generalizada. Millones de dólares recibidos en concepto de ayudas al país habrían sido desviados. El miércoles, el Banco Central de Afganistán informó que los talibanes encontraron $12.300.000 en efectivo y varios lingotes de oro en casas de ex responsables del anterior gobierno. Añadió que se transfirió todo el dinero a las arcas nacionales en nombre de la transparencia y en un momento de gran escasez de liquidez. Las mujeres afganas podrán estudiar, pero separadas de los hombres. Esa es la condición que impuso el domingo el ministro de Educación Superior del nuevo régimen afgano, Abdul Baqi Haqqani, en rueda de prensa en Kabul. Hemos pedido al comité del sector privado y al sector público planificar y diseñar la separación de hombres y mujeres en universidades. Hemos tenido reuniones con las juntas del sector público y del sector privado. Según los talibanes, la educación mixta fue impuesta por el gobierno pro-occidental durante los últimos 20 años, pero es contraria a los principios del Islam y sus tradiciones. El nuevo régimen exigirá que las mujeres que asistan a la universidad vistan un velo integral y tomen clases separadas de los hombres o divididas por una cortina si hay pocas chicas. El anuncio preocupa a algunas universidades, que afirman que no tienen medios materiales y financieros para adaptarse a la separación por sexo,
y que esto puede alentar a los alumnos acostumbrados a las clases mixtas a irse del país para estudiar en el extranjero. También preocupa a la UNESCO, que estimó el viernes que el inmenso progreso logrado desde 2001 en la educación en Afganistán está en peligro con los talibanes, y alertó de los riesgos de una catástrofe generacional que podría afectar al desarrollo del país durante años. Los talibanes adoptarán temporalmente una constitución de 1964. El ministro de Justicia en funciones anunció el martes que los islamistas quieren adoptar la Carta Magna utilizada durante un efímero período de monarquía constitucional en Afganistán. Sin embargo, aclaró que todo fragmento que entre en conflicto con la Sharia y los principios del Emirato Islámico será descartado. Adoptada bajo el reinado de Mohammed Zahir Shah, la Constitución de 1964 otorgó a las mujeres el derecho a voto por primera vez y favoreció su mayor participación en la política. Los talibanes, que llegaron al poder en agosto, han prometido ser más inclusivos que durante su brutal gobierno entre 1996 y 2001, cuando las mujeres fueron excluidas de la vida pública, en particular del trabajo y de la educación. Sin embargo, cuando presentaron su gobierno provisional a principios de septiembre, todos los altos cargos fueron para hombres, en particular los partidarios de la línea dura. Los talibanes están contentos. 6 semanas después de su regreso al poder, algunos aprovechan para divertirse en un parque de atracciones al oeste de Kabul. Sin soltar sus Kalashnikov o ametralladoras MP4, disfrutan del barco pirata, paseos en bote o la noria. Desde que tomaron el poder, miles de talibanes de todo el país, a menudo procedentes del campo, han llegado a la capital de Afganistán. Dentro de este pequeño grupo de combatientes de entre 18 y 52 años, la mayoría descubre por primera vez un parque de atracciones. Muchos en el país temen que el movimiento islamista vuelva a aplicar un régimen fundamentalista como el que impuso en los años 90, cuando la mayoría de los entretenimientos como la música, la fotografía y la televisión estaban prohibidos. Los talibanes tratan de tranquilizar a los afganos y a la comunidad internacional afirmando que serán menos estrictos que en el pasado. Y mientras el régimen se afianza en el poder, muchos de los combatientes aprovechan para disfrutar un poco del tiempo libre. Conversaciones sobre la crisis humanitaria en Afganistán. Una delegación de los talibanes se reunió el lunes en Oslo con representantes de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, la Unión Europea y Noruega. La comunidad internacional condiciona el retorno de la ayuda financiera extranjera, que financiaba un 80% del presupuesto afgano, al respeto de los derechos humanos por parte de los talibanes. Ningún estado ha reconocido por ahora el gobierno de los talibanes, islamistas fundamentalistas que fueron expulsados del poder en 2001, pero que volvieron a tomar las riendas del país en agosto del año pasado. En Afganistán, el desempleo se disparó y los salarios de los funcionarios no se pagan desde agosto. Según la ONU, el hambre amenaza hoy a unos 23 millones de afganos, es decir, el 55% de la población, y son necesarios 4.400 millones de dólares este año para paliar esta situación. Noruega ha insistido en que estas negociaciones, criticadas por expertos y por una parte de la diáspora afgana, no son ni una legitimación ni un reconocimiento, pero que era necesario hablar con las autoridades que dirigen de facto el país. Siete meses después de que los talibanes tomaran el poder en Afganistán, las adolescentes volvieron el miércoles a los colegios de secundaria. Pero pocas horas después de que se reanudaran las clases, los dirigentes islamistas las suspendieron. Las jóvenes debieron abandonar las aulas y volver a sus casas. El portavoz talibán Inamullah Zamangani se limitó a confirmar la información a la France Press sin brindar más detalles.
Cuando los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, las escuelas estaban cerradas por la pandemia de COVID-19, pero solo los niños y niñas de educación primaria pudieron retomar las clases 2 meses después. La comunidad internacional ha hecho del acceso de las mujeres a la escolarización un punto fundamental en las negociaciones sobre la ayuda y el reconocimiento del régimen islamista, que en su anterior mandato, entre 1996 y 2001, había prohibido la educación a las mujeres. Ahora, en 7 meses de gobierno, los talibanes han impuesto numerosas restricciones a las mujeres, que se han visto excluidas de empleos públicos, controladas en su forma de vestir o impedidas de viajar solas fuera de su ciudad. Endurecimiento de las reglas de vestimenta para las mujeres en Afganistán. Los talibanes ordenaron el sábado el uso obligatorio en público de una vestimenta que las cubra de pies a cabeza, preferiblemente la burka, que solo deja una rejilla a la altura de los ojos. Las mujeres que no sean ni demasiado jóvenes ni demasiado mayores tendrán que cubrir su rostro excepto los ojos, según las directivas de la Sharia, para evitar provocaciones cuando estén frente a un hombre que no sea miembro de su familia. El decreto estipula que si las mujeres no tienen algo importante que hacer en el exterior, es mejor para ellas que permanezcan en casa, e impone castigos para los responsables familiares que no hagan respetar el uso del velo integral, desde una advertencia, pasar 3 días en la cárcel o ser conducidos ante un juez. Las funcionarias del gobierno que no usen este tipo de velo serán despedidas inmediatamente. Los talibanes impusieron el uso de burka durante su primer régimen entre 1996 y 2001, durante el cual llevaron a cabo una fuerte represión contra los derechos de las mujeres, de acuerdo con su interpretación rigorista de la Sharia, la ley islámica. En aquella época, las mujeres que eran sorprendidas sin usar burka eran azotadas. Tras haber vuelto al poder a mediados de agosto, los talibanes prometieron implantar un régimen más tolerante y flexible. Sin embargo, rápidamente dieron marcha atrás a varios de los derechos de las mujeres, con medidas como el cierre de las escuelas secundarias femeninas o la separación entre hombres y mujeres en los parques públicos. Protesta de mujeres en Afganistán. Una decena de afganas, la mayoría con el rostro descubierto, protestaron el martes en las calles de Kabul contra la decisión de los talibanes de tornar obligatorio el uso del velo integral en público para las mujeres. Las manifestantes lograron caminar unos 200 metros antes de ser dispersadas en calma por los talibanes, que instaron a la prensa a marcharse. El sábado, el gobierno publicó un decreto aprobado por el jefe supremo de los talibanes y de Afganistán, que ordena a las mujeres cubrirse de pies a cabeza, rostro incluido, cuando estén en público. Los talibanes indicaron que en nombre de la tradición preferían el burka, velo integral normalmente de color azul que tapa completamente a las mujeres y deja una rejilla a la altura de los ojos. Pero explicaron que otros velos que dejen solo descubiertos los ojos también serán tolerados. Pidieron a su vez a las mujeres que si no tienen ninguna razón imperiosa de salir, se queden en casa. Queremos vivir como seres vivientes, vivir como criaturas nobles, no vivir cautivas en un rincón de la casa, no estar encerradas en la jaula de la casa y nuestros maridos andar mendigando comida. Nunca queremos un día como este. Desde que los talibanes dejaron el poder en 2001 y hasta la salida de las últimas tropas extranjeras el año pasado, las afganas volvieron a estudiar y se integraron en el mercado laboral, pese a que el país siguió siendo muy conservador. Pero la realidad fue que desde agosto los islamistas excluyeron progresivamente a las mujeres de los empleos en el sector público, les prohibieron ir a la escuela secundaria y restringieron su derecho a desplazarse. Golpe de Estados Unidos a Al Qaeda.
El presidente estadounidense Joe Biden anunció el lunes que el ejército de su país llevó a cabo un ataque aéreo sobre Kabul en Afganistán que mató al emir de esta organización, Ayman al-Zawahiri. El líder yihadista estaba al frente de Al-Qaeda desde 2011, tras la muerte de Osama Bin Laden a manos de un comando estadounidense en Pakistán. Zawahiri, en paradero desconocido por más de 10 años, era considerado el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que causaron casi 3.000 muertos en Nueva York. A las familias que perdieron padres y madres, esposos, esposas, hijos, hijas, hermanos, hermanas, amigos y compañeros de trabajo en ese crítico día de septiembre, espero que esta acción decisiva sea una forma de cierre. Al-Qaeda ya se encontraba debilitada, y en los últimos años el grupo yihadista Estado Islámico le había robado notoriedad. La muerte de su líder se produce casi un año después de la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, que permitió a los talibanes recuperar el control del país 20 años después de ser derrocados. A mediados de julio, Estados Unidos también anunció que mató al líder del grupo Estado Islámico en Siria, Maher al-Agal, durante un ataque con drones, una operación que debilitó considerablemente la capacidad de la organización, según informó Washington. Los talibanes dispersaron violentamente una manifestación de mujeres que reclamaban el derecho al trabajo y la educación en Afganistán. Casi un año después de que los islamistas tomaron el poder, unas 40 mujeres coreaban pan, trabajo y libertad delante del Ministerio de Educación, pero unos 5 minutos después, un grupo de combatientes talibanes las dispersó disparando al aire en ráfagas. Algunas de las mujeres se refugiaron entonces en tiendas cercanas, hasta donde los talibanes las persiguieron y las golpearon con las culatas de los fusiles. Las protestas de mujeres para reclamar más derechos son cada vez más escasas en la capital, sobre todo después de la detención a principios de año de organizadoras de esas concentraciones, algunas de las cuales han permanecido detenidas durante varias semanas. Tras su llegada al poder el 15 de agosto del año pasado, los islamistas fundamentalistas han ido erosionando paulatinamente las libertades que conquistaron las mujeres en los últimos 20 años, tras la caída de su anterior régimen. Las mujeres habían vuelto a la escuela y podían solicitar puestos de trabajo en todos los sectores, pero actualmente se han visto apartadas de la mayoría de los empleos públicos o han recibido recortes salariales y la orden de quedarse en casa.